Bienvenidos a un nuevo episodio con una entrevista con el vicepresidente venezolano, señor Tarek El Aissami. Bienvenido, señor Tarek. Háblenos sobre lo que sucede en Venezuela. ¿Qué está sucediendo realmente en Venezuela? ¿Entre quién y quién es el conflicto? El presidente Maduro considera que es un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y la oposición dice que lo que sucede es una respuesta a la corrupción, mientras que otros dicen que es la transformación dentro de Venezuela. Nadie podrá responder estas preguntas mejor que usted, siendo hoy el vicepresidente del país y que usted estuvo también en la época del comandante Chávez como ministro del Interior. La situación en Venezuela, o lo que ha ocurrido aquí, responde a una estrategia abierta, clara de intervencionismo norteamericano. No desde ahora, digo desde que triunfó el 6 de diciembre de 1998 el proyecto revolucionario del comandante Hugo Chávez. Desde ese momento hasta hoy no ha habido un solo día donde no se agreda a Venezuela desde el exterior, sobre todo desde las élites de poder del gobierno norteamericano, apoyadas por una derecha interna que responde a los intereses del imperialismo norteamericano. Y te lo digo con conocimiento de causa. No es ahora de estos 4 años del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro que ha habido esta situación. Aquí ocurrió un golpe de Estado en el año 2002, un paro petrolero, intentos de magnicidio, paramilitares, agresiones de todo tipo, de todo signo, y hemos resistido. No se trata de un capricho, ¿no? Es una agresión, es una suerte de ofensiva imperial contra nuestro pueblo y contra nuestro gobierno. ¿Por qué ahora es más virulenta? Porque ellos pensaron equivocadamente que el presidente Maduro, una vez que asumió el poder luego de la lamentable partida física del comandante Hugo Chávez, la revolución iba a fenecer también. Y así lo dijeron y lo pronosticaron. Dijeron que la revolución duraba 6 meses. Y lo que hemos demostrado es una fortaleza. Tiene un apoyo abierto desde el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Abierto. No es una suerte de estrategia confidencial. Las grandes acciones o las grandes agresiones que se han ocurrido se han dado desde Estados Unidos, a tal punto que Venezuela ha sido declarada amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué amenaza va a ser un pueblo como el nuestro, con una historia tan nutrida, una tradición pacifista, libertadora, ¿no?, para los intereses o para la seguridad de la primera potencia guerrerista en el mundo? ¿No? Es una agenda, se trata de una agenda, de un plan, y que trae consecuencias, ¿no? Aquí se nos ha impuesto un bloqueo financiero. Tú sabes que aquí los bancos de Estados Unidos, todos los bancos que tenían operaciones dentro de Venezuela, cerraron y se fueron de aquí de Venezuela. Muchas veces teníamos los barcos de comida parados aquí en los puertos de Venezuela y no había manera de pagarles porque nos bloqueaban las operaciones de pago. Nos robaron la moneda, el papel moneda nos los robaron. ¿Para qué? Para generar caos. Una política golpista. Es una política golpista. Pero no ahora. Te repito, desde hace 18 años es la misma agenda. Aquí dieron un golpe de Estado. El presidente del Parlamento actual participó activamente en el golpe de Estado del 2002. Y fíjate, hoy es presidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional Venezolana, siendo golpista. ¿Y qué ha hecho este señor? Desde el fuero de la Asamblea ha solicitado la intervención militar a nuestro pueblo. Es una cosa inaudita. Nunca habíamos visto la agresión
a un pueblo como hoy lo vemos hacia Venezuela. Algunos dicen que no hay que culpar únicamente a la codicia de Estados Unidos, ya que hay problemas internos. Sí, porque es la misma agenda, es el mismo plan, ¿sí? Llegar al poder. Venezuela representa un punto de interés geoestratégico en la región, no solamente por sus recursos naturales, que los hay, ya por sí somos de interés a los Estados Unidos a partir de los recursos que tenemos, sino que también por el rol histórico y las fuerzas históricas que confluyen en Venezuela. Y por eso es que ha habido una puja permanente de intervencionismo norteamericano y el acompañamiento con mucho dinero de fuerzas de la derecha y además apoyadas con aliados, coaliciones de gobiernos de derecha en la región para obstaculizar, impedir la consolidación del gobierno bolivariano. El conflicto hoy no es entre dos potencias, es decir, entre el gobierno y la oposición, sino que hay en Venezuela también una lucha de clases. ¿Qué soluciones propone el gobierno venezolano? La oposición pregunta por qué el presidente va de las elecciones tempranas, qué es lo que demanda la oposición y por qué se niega a un referéndum. Porque las últimas soluciones que propone son la Asamblea Constituyente y la modificación de la Constitución. ¿Tiene el gobierno hoy otras soluciones que no sean la Asamblea Constituyente y la modificación de la Constitución? Hoy el conflicto está evidente y faltan productos, alimentos y medicamentos. La realidad es que Venezuela ha llegado a una crisis. Primero, la oposición venezolana no es una oposición democrática ni constitucional. Ellos, en el año 2015, hablaron de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, proceso que está previsto en la Constitución, artículo 347, 348 de nuestra Constitución. Pero luego desistieron y se fueron por la vía de la violencia, ¿no? Argumentando de que también solicitaban la fijación de la fecha para las elecciones de gobernadores. El Consejo Nacional Electoral fijó la fecha. Ellos ahora argumentan de que se tiene que llamar a un proceso de elecciones generales. Eso no existe en la Constitución. Es inconstitucional su propuesta. El presidente tiene su mandato hasta el 2018. Fue electo por un periodo de 6 años. Lo dice la Constitución. Pero la oposición pretende que nosotros violentemos la Constitución y hagamos procesos al margen de lo previsto en la Carta Magna. Ahora, en el fondo, no es lo que ellos persiguen. Ellos persiguen asaltar el poder, tomar el poder político en Venezuela. Evidentemente, tú me decías que ahí se ha afectado el sistema de distribución de alimentos, de medicamentos, etc. Claro, es una guerra no convencional, ¿sí? Yo decía ahora, si tú lees este libro que narra la historia y la tragedia que vivió Chile, el golpe de Estado de Chile, es idéntico a Chile de Allende en el 73. Le hicieron bloqueo financiero, le generaron problemas sociales internos, le desaparecieron la comida, la harina en las panaderías, provocaron situaciones de hambre. ¿Para qué? Para crear las condiciones de una intervención, un golpe de Estado o un estallido social. Aquí no ha habido eso, porque la revolución tiene un anclaje muy fuerte en las bases populares y el pueblo está consciente, ¿no?, de la situación provocada por esta derecha, apoyada por Estados Unidos. Pero déjame decirte algo, nosotros no nos pueden medir nada más en lo que ha ocurrido este último año o en estos 2 últimos años de guerra criminal y económica y bloqueo. La revolución bolivariana tiene los indicadores de más fortaleza en el continente. Recientemente,
Naciones Unidas publicó el informe anual de desarrollo humano. Venezuela está entre los países, ¿no?, de desarrollo humano más alto del mundo. Del mundo. Hemos reducido la pobreza extrema. Hemos reducido la pobreza general. Hemos logrado por 2 años consecutivos ser ejemplo en el programa de alimentación de la FAO. Claro, como toda guerra, genera heridas, heridas sociales, heridas económicas, heridas políticas, pero no ha sido fácil para nosotros resistir. Te repito, ha sido un bloqueo financiero de todo tipo, sabotaje, actos terroristas contra nuestra principal industria petrolera, contra el sistema eléctrico, han cortado sistemas eléctricos. ¿Para qué? Para generar condiciones de malestar popular. Estamos enfrentando una subversión, una derecha subversiva. Estamos enfrentando una derecha terrorista que pretende llegar al poder por vía de la violencia y no por vía de la democracia y por vía de lo que está previsto aquí en la Constitución. Algunos describen lo que sucede en Venezuela como una guerra civil. Como vicepresidente y viviendo de cerca todo lo que sucede, ¿teme que esta guerra se extienda y dure mucho? ¿Está de acuerdo con que se llame una guerra civil, sabiendo que si dura años, se internacionaliza la crisis y hemos visto el caso de Siria, un ejemplo claro? Nosotros hemos hecho todo lo posible por evitar la guerra. Y mucho menos pretendemos que se dé un escenario de una guerra entre hermanos, una guerra civil. Y todo lo que hemos hecho es para no llegar a ese escenario, que es la agenda que haya pretendido imponer las élites guerreristas de Estados Unidos. Hemos evitado a toda costa esa situación. Y evidentemente nosotros, y la decisión que ha tomado el presidente Nicolás Maduro de ir a un proceso constituyente es precisamente para... ¿Resistirá Maduro? ¿Cuenta con el apoyo suficiente dentro y fuera del país? Y a nivel de relaciones internacionales con otros países, hemos visto la reacción de algunos países regionales como Colombia y Brasil, pero ¿qué del apoyo interior y exterior a Maduro? El apoyo lo tenemos. El apoyo lo tenemos. Pero tú no me puedes poner como referencia el apoyo o la opinión que tengan gobiernos de derecha cuyos países están sumergidos en una espantosa crisis de todo tipo. Brasil. ¿Cómo podemos nosotros tomar opiniones políticas o de referencia Brasil? ¿Qué puede decir el gobierno de Brasil sobre la situación de Venezuela? Es un gobierno dictatorial, corrompido, es un gobierno ilegítimo. ¿Qué puede decir los otros gobiernos de la derecha? No quiero hacer referencia a ningún país. En mi condición de vicepresidente no puedo emitir opiniones en el concierto internacional, es potestad del presidente de la República. Pero ¿qué pueden decir gobiernos de derecha que están ahorita luchando por condiciones de igualdad para garantizar políticas de salud pública, alimentos, vivienda? ¿Qué pueden decir ellos sobre Venezuela, que ha tenido políticas sociales inobjetables en comparación? ¿Quién apoya a Venezuela a nivel internacional? ¿Cuentan con el apoyo de Rusia y China? No, nosotros somos un pueblo soberano y tenemos alianzas estratégicas con China, Rusia y con todos los pueblos del mundo. Somos un pueblo respetuoso del derecho internacional. Hoy presidimos, el presidente Maduro es el presidente de los países no alineados. Es el segundo foro mundial más importante después de Naciones Unidas. Y eso obedece a ¿qué? Al reconocimiento político del rol que ha jugado Venezuela mundialmente en procura de la paz, de respeto a los derechos humanos, de respeto al derecho internacional, de la lucha antiimperialista contra la hegemonía de los poderes. Ahora, vamos a aterrizar aquí. Si nosotros no tuviésemos apoyo popular, ningún pueblo, te lo digo, ningún pueblo del mundo hubiese resistido lo que a Venezuela se le ha hecho. Nosotros hemos sido victoriosos
es por el apoyo popular que hay en las calles de Venezuela. Porque hay un pueblo que está con el gobierno y está con la revolución. Puede ser que esté descontento, puede ser que esté molesto, pero nunca va a traicionar, nunca jamás va a traicionar al comandante Chávez, a su legado, y mucho menos a la causa de Bolívar. Nuestro proyecto es el de Bolívar, el de la patria grande, el de la felicidad social. Nuestro proyecto es un proyecto histórico. Por eso te digo, nuestro apoyo es un apoyo de base, sólida, histórica, popular. Ahora, la derecha, si quiere demostrar que tiene apoyo, vamos a elecciones. Hemos convocado un proceso electoral, ahora no quieren participar, porque es una oposición, te repito, subversiva, es una oposición antidemocrática, inconstitucional. La última pregunta. ¿Quién es la oposición que está hoy en el terreno? ¿Es una oposición dividida? Dicen que la oposición en Venezuela no está unificada. ¿Quién es esta oposición? ¿Tiene relaciones con Israel? En el caso de que esta oposición ganara, ¿afectaría esto a nuestras causas en el mundo árabe? Absolutamente. El intento de frenar la revolución bolivariana también impactaría directamente en la causa de los pueblos árabes. ¿Cómo? Bueno, porque estamos luchando con el mismo objetivo de ser pueblos libres. Estamos luchando por lograr consolidar tierras de paz, regiones de paz. Estamos luchando para que todos los pueblos del Oriente Medio tengan gobiernos populares que respondan a los intereses del pueblo. Estamos luchando con un mismo objetivo, ¿sí? Y afectaría enormemente, porque golpearían a un pueblo que ha sido referencia en la lucha antiimperialista en el continente norteamericano. Y respecto a la primera pregunta, la oposición venezolana tiene vínculos directos con el sionismo. El ex candidato a presidente de la República, hoy un gobernador de la derecha, tiene orígenes judíos. Yo no soy antijudío, todo lo contrario, yo soy semita, aunque así se nos niegue, no somos semitas, pero él es un actor fundamental de los intereses sionistas, ¿no? Y hay otro alcalde, son actores fundamentales. Nosotros tenemos buenas relaciones con el pueblo israelí, y de hecho aquí hay una comunidad judía respetada en Venezuela. Conviven, fíjate tú, religiones de todo signo. Convive la religión judía, la religión musulmana, la religión cristiana, y no ha habido ningún tipo de conflicto de carácter religioso, ¿no? Y hemos sido ejemplo ante el mundo de lo que es la convivencia y la tolerancia religiosa. Pero si hay actores conectados al establishment sionista, imperialista, y que son los que pretenden asaltar el poder político para poner a Venezuela a las órdenes del interés norteamericano. El vicepresidente venezolano, señor Tarek El Aissami, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro programa. Estimados televidentes, gracias por su seguimiento y hasta la próxima.